Muy bien, queridos hermanos, qué gusto poder estar compartiendo con todos ustedes en esta tarde una oportunidad más que nos regala el Señor para poder compartir de su palabra, compartir las buenas noticias de salvación para tu vida, aquellas palabras que pueden hacer un impacto, y lo hacen, claro que sí, en todo aquel que cree, todo aquel que abre su corazón para recibir la instrucción que viene desde el cielo mismo para nuestras vidas, para a modo, siempre lo digo, a modo personal, a modo individual, en la familia, hace efecto. La misma palabra, las escrituras, la Torá en el libro de Isaías, el profeta Isaías, nos dice que es semejante a la palabra que desciende del cielo, a la lluvia, a la nieve que desciende del cielo, riega la tierra, la fertiliza y la hace producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es mi palabra que no vuelve a mí vacía. Por eso, la necesidad, todos aquellos que hemos experimentado un encuentro genuino, un encuentro verdadero, así como Rab Saúl, el apóstol Pablo, tuvo en ese camino a Damasco, cuando había pedido cartas en las sinagogas a los principales para buscar y la persecución, ya conocemos todos lo que dice Hechos capítulos 9. Y él tuvo un encuentro especial y desde ese encuentro su vida nunca más volvió a ser la misma. Y eso es lo que el Señor quiere justamente para nosotros, que nuestra vida pueda experimentar un cambio, un teshuvá, un retorno, dice la palabra hebrea, teshuvá, retorno, volver a las raíces, volver a casa, volver a la casa de papá, que antes nos habíamos ido, como el hijo pródigo. Qué mejor ejemplo que el hijo pródigo. Así que si a alguien, si a alguna persona tal vez nunca haya abierto su corazón a las cosas espirituales, a Cristo, el Mesías, tal vez este sea el momento. Tal vez este sea el audio, este sea el video que haga ese impacto que el Eterno está queriendo hacer en cada corazón. Que alguien proceda al arrepentimiento. En Mateo capítulo 3, cuando comienza a hablar la historia de Juan el Bautista, nos dice que esa era la predicación. Arrepentíos, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo interesante, lo apasionante. Ya lo tengo a José Melgarejo, querido hermano José Melgarejo, de Paso de los Libres te estoy saludando, bendigo tu vida. Nos dice el mensaje, gracias por compartir la palabra de Dios. Dios está, acá lo sigo, Dios está con ustedes y bendice a miles. Muchas gracias, querido hermano José Melgarejo, de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. Un abrazo grande. Seguramente se van a comenzar a conectar nuestros hermanos y nuestros amigos. Y ahí la tengo en la provincia de San Juan, a mi querida prima, que está cumpliendo años en este día especial. Zulema Busto, de la ciudad de Caucete, la ciudad de las diagonales. Nos dice Pastor Raúl, bendíceme en mi cumple. Claro, una bendición poderosa, querida prima, para la familia. Realmente se viven, hace poco comentábamos con ella, qué infancia, qué tiempos más preciosos los que vivimos ya el tiempo atrás, ¿no? Pero todas esas cosas, la familia ha quedado grabada, impregnada en nuestro corazón. La vida ha continuado con algunas cosas buenas, muy buenas, y otras no tan buenas. Pero el Señor es el que nos renueva cada día, cada mañana. Dice la Biblia que tenemos una oportunidad nueva de vida. Y yo quiero bendecirte, querida Zulema, en esta tarde especial para tu vida, para tu familia. Hay un salmo, el Salmo 37, versículo 4, dice, deleítate
así mismo en nuestro Dios. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este es mi deseo para con tu vida. Un saludo grande, abrazos a la familia, ahí en la ciudad de Las Diagonales, en la provincia de San Juan, en Caucete. Un abrazo grande. Lo tengo a Walter Vox también, que nos está saludando desde la provincia. Ahí está presente, como cada tarde nos dice, presente a escuchar la palabra del Señor. Un abrazo grande, querido Walter, para todos mis hermanos y amigos que nos están escuchando también a través de Radio Vida Gospel, la radio que transmite vida. Desde el celular Play Store, han descargado la aplicación y nos están siguiendo. Nos están escuchando. Muy bien, la semana pasada habíamos comenzado a estudiar, a hacer un estudio panorámico, algo así, no muy profundo, del libro de Santiago. En el Nuevo Testamento, como lo conocemos, en Reina Valera, Santiago, que veíamos ha sido es hermano del Maestro, de Jesús, en Mateo. ¿Dónde lo vimos a esto? En Marcos capítulo 6, y hay muchos textos que respaldan acerca de esto de los hermanos que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí está Marcos, Judas también, que es otro hermano del Señor, de Jesucristo, que también hay una epístola, una carta en el Nuevo Testamento, como lo conocemos normalmente. Brit Hadashah es la palabra hebrea dada al Nuevo Testamento, o pacto renovado sería. ¿Sí? Bien, habíamos visto que en ese Marcos capítulo 6, la historia nos relata que Jesús va a Nazaret. Vuelve, dice, a su tierra donde él se había criado. Nació en Belén de Judea, pero se crió en Nazaret, donde estaba establecida el Eterno. Gracias al Eterno, porque nos permitió viajar a Israel y conocer un poco más en profundidad de la historia, de cada relato, cada acontecimiento que encontramos en las Escrituras, y pudimos aprender y conocer mucho más. Por eso ahí en Nazaret justamente está la casa, las ruinas de lo que fue la casa de Miriam, es el nombre para María, de José, donde tenían la casa. Muy cerca de ese lugar, muy cerca, estaba la iglesia donde se celebró las bodas. ¿Se acuerdan? Las bodas de Caná, de Galilea, el primer milagro. ¿En qué consistió? En la transformación del agua en vino. Fue el primer milagro que realizó el Señor. Estancia Vieja nos está diciendo presente. Estamos recibiendo el mensaje de nuestra querida hermana Silvia Salazar de Estancia Vieja, y nos dice: muy buenas tardes, queridos pastores, bendiciones grandes para esta linda tarde y fría tarde. Shalom, alejen, shalom, querida hermana Silvia, para Carlos Gorosito, Estancia Vieja, a quien saludo también. Un abrazo grande. Muy bien, estoy hablando de Nazaret. Dice la Escritura, tengo la voz mesiánica, mi querido hermano, amigo, Pastor Roe Sergio Quintana, de la localidad de Tigre, preciosa localidad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires. Nos dice: Shalom, Bubrajot. Bendiciones, amado Pastor Raúl Cajas, desde Tigre. Un abrazo grande para todos los hermanos de San Juan. Un abrazo grande, querido Roe Sergio Quintana, de la localidad. Un gran maestro, maestro. Unas enseñanzas espectaculares en la voz mesiánica, la cual está liderando junto a la pastora Alejandra también, Ministerio Casa de Restauración, en la localidad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, a quien saludamos y bendecimos. Lo tengo a Carlos Gorosito también en Estancia Vieja, asistencia perfecta. Nos dice: bendiciones, pastores amados, Dios los bendiga. El bafle a todo volumen.
Nuestro hermano Carlos Gorosito se compró un bafle, nos mostró, espectacular, una potencia, y ahí la pone a lo que dé. ¿Para qué? Para que los vecinos, los transeúntes por la zona, puedan escuchar la palabra de Dios, para que la atmósfera se impregne de palabra de Dios, de fe, porque la fe, la emunaj, la fe viene por el oír. Algo se produce cuando oímos la palabra de Dios. Algo se produce. La emuná, que es un poquito más que fe, creer, confianza, fidelidad y obediencia. Cuando hay esas cosas, hermanos, se reúnen en nuestra vida, se activa la fe, justamente por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Bien, les contaba de ese milagro, bueno, en el relato de Marcos, capítulo 6, y ahí nos da un detalle de los hermanos, de que hubo, dice, algo que le asombró al maestro. ¿Qué es lo que le asombró? Dice que le asombró la incredulidad en su misma tierra natal. La incredulidad. Y dice la Torá, dice la Biblia, que no hizo muchos milagros en ese tiempo, en ese lugar, a causa de ¿qué cosa? De la incredulidad, porque no creían. Muchos seguramente lo habían visto crecer, pero era mayor, era más fuerte la incredulidad. De ahí donde sale el dicho del Mesías: nadie es profeta acepto sino en su propia tierra. No hay profeta con honra en su tierra. Así que bueno, eso dice que le asombró al maestro. En su propia tierra no había credulidad. Por la falta de fe no pudo hacer muchos milagros, salvo algunos, dice el relato, poniendo sobre ellos sus manos. Bien, vamos al capítulo 3 de Jacob, es la palabra que determina que, o Santiago, como nosotros lo encontramos en Reina Valera, en el Nuevo Testamento, es Jacob. Y el capítulo 3, hay dos títulos aquí. Siempre digo, siempre recordamos que el texto original no tiene títulos, ni subtítulos, ni números de versículos, nada de eso, sino que después se pusieron, ¿para qué? Para un mejor estudio sistemático de las Escrituras. Dos cosas que va a hablar Santiago. Dos cosas en esto. Uno de los títulos dice la lengua. La lengua. Vamos a ver la importancia, hermano, que tienen las palabras. Este fin de semana pasado comenzamos el estudio semanal acerca de Devarim, de Deuteronomio, capítulo 1 al capítulo 3, versículo 22 en Deuteronomio, que significa palabras. Y eran las palabras que Moisés le está recordando a esa generación nueva, para que están a punto de entrar a la tierra prometida, para que les vaya bien. Las palabras, los temas que iba a tratar Moisés, 9 puntos, 9 etapas en esos 40 años de peregrinaje en el desierto, y que provocaron la ira de Dios. 9 estados, 9 lugares, 9 sitios que provocaron la ira, el enojo de Dios. Entonces él se los va a recordar de una forma muy diplomática, para no herirlos, pero para que puedan aprender de los errores que los padres habían cometido. Palabras. Y hablábamos que a veces el hombre, esto no es bíblico, es un dicho del mundo, dice: el hombre es amo de su silencio, pero esclavo de su palabra. Ahora, el proverbio dice: cuando hagas un juramento, cuando hagas una promesa, cuando hagas un voto a Dios, al eterno Yahweh, no tardes en cumplirlo. ¿Por qué? Porque Dios, el Eterno, no se complace en los insensatos.
Entonces debemos ser muy cuidadosos con las palabras y vamos a ver qué nos dice Santiago. ¿Qué nos dice Jacob acerca de la lengua? Comienza así: hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Muchas personas acá están advirtiendo de que se van a hacer maestros, que van a querer influenciar en otras personas la enseñanza, distintas enseñanzas. Por eso la Torá nos enseña y nos advierte acerca de falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros, falsas enseñanzas, que debemos estar muy atentos, queridos hermanos. ¿Por qué? Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Muchos dicen en aquel día, hablan del día especial en el que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. En aquel día, dice el Señor, muchos me dirán: Señor, Señor. Y yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. La versión hebrea ahí dice: apartaos de mí, desconocedores de Torá. Desconocedores. Fíjese la importancia que tiene conocer las instrucciones, conocer la palabra de Dios, que eso hace efecto. Y esas son las instrucciones, las palabras que vienen del cielo para nuestras vidas. De Paso de los Libres nos está viniendo el saludo de nuestra querida hermana Ana Gómez, de Paso de los Libres. Nos dice Ana Gómez, la tengo aquí, dice: buenas tardes, escuchando atentos la palabra. Muchas gracias, querida Ana. También asistencia perfecta, todos los mensajes, todas las transmisiones que estamos realizando, ahí está nuestra querida hermana Ana Gómez, a quien saludamos en Paso de los Libres. Recién lo saludamos a José Mel. En Corrientes Capital, Lucho Rolón también, que envía sus mensajes. Y hay muchos hermanos y amigos en Paso de los Libres que envían solicitudes de amistad o que envían su anima y nos alienta en la predicación, a la enseñanza y a llevar un mensaje que seguramente alguna persona está esperando para su vida, para su casa, un mensaje que cambie su vida. Veía el otro día una imagen que había compartido un hermano, Manduca, a quien saludo, en la provincia de San Juan, y decía acerca de la persona que ha tomado una decisión o está a punto de tomar una decisión de quitarse la vida. Fíjese qué serio que es esto. Fíjese qué serio, hermano, una persona que está a punto de tomar una decisión trágica. Entonces, hermanos, este mensaje, la palabra, Dios mismo va a impregnar la atmósfera, algo va a suceder. Hemos escuchado muchísimos testimonios de personas, hermanos, que han estado a punto de quitarse la vida, pero llegó la palabra de Dios, como que alguien les estaba hablando, o escucharon una prédica en la radio, en la televisión, en el teléfono, no sé. Por eso es importante, hermano, y no nos cansamos, siempre decimos, lo hacemos con mucho amor, con mucha pasión, hermanos. Algunos tal vez estén crecidos, tengan nuevas fuerzas, cada día se esfuercen a sí mismos, pero hay otros que están débiles en la fe. Cuando compartimos la Santa Cena, cada uno, dice Reina Valera, pruébese cada uno cómo está la vida, cómo está su relación en su casa, con su familia, en el matrimonio, cómo está su relación con Dios. Entonces eso es realmente, hermano, es lo importante. Jesús, el Mesías, Yeshua, lo enseñó y dijo: busquen
más bien busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y las demás cosas, la familia, el auto, la casa, la economía, un buen trabajo, la salud, todas esas cosas van a venir por añadidura. Entonces, hay que animarse. La Biblia dice, la Torá dice que debemos orar unos por otros, debemos soportarnos, apuntalarnos, que no se me caiga mi hermano, que no se me caiga mi hermana. Quiero saludar a mi hermana Lili Rodríguez, en la provincia de San Juan, también está cumpliendo años, a quien saludamos, recién saludamos a Zulema Bustos en Caucete, y también quiero saludar al Bardón, en la provincia de San Juan, a mi querida prima Mónica Córdoba, para Zulma, para mi tía Olga, que están escuchando la transmisión a través de Radio Vida Gospel Córdoba, la radio que transmite vida. Entonces, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Una cosa es decir, y otra cosa es hacer. El árbol se conoce, dijo el maestro. ¿Cómo se conoce el buen árbol? Por el buen fruto. No puede dar un árbol malo buenos frutos, y no puede dar un árbol bueno malos frutos. El árbol se conoce por los frutos. Entonces en eso está, cuando conocemos a las personas, no porque solamente los oímos, porque puede tener un buen léxico, buenas palabras, pero debemos ver su vida, porque todos, dice, estoy en Santiago, Jacob capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces, todos, no dice algunos, dice porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, escuchen, si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto. Por eso hay que retener, dice que debemos ser pronto para oír, por eso nos dio 2 oídos el Señor. Pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarnos, enojarnos. Eso dice la Biblia. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar, escuche, no solo la lengua, sus palabras, sino refrenar todo su cuerpo, todo su cuerpo. He aquí, dice, nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos. Va a hablar una enseñanza bien práctica, una alegoría bien práctica. Dice, nosotros ponemos freno, ¿cómo se llama? El bozal. El bozal en el caballo, dice, ponemos frenos para que nos obedezcan. Todo lo que conocen de los equinos, de todas esas cosas, saben, esta disciplina la conocen, que hay que poner un bozal, o el que trabaja con este tipo de animales, pone un bozal, dice, a los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo, para arar la tierra, para trabajar, para correr con esos caballos, para jugar al polo, todas esas cosas. Con un bozal, con un freno, podemos manejar todo el cuerpo. Ahora, versículo 4, dice, mirad, también las naves, los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. Muy pequeño. Es sorprendente esto. Usted, la persona que ha tenido la oportunidad de conocer algún crucero, un barco, una barcaza, lo que sea en el puerto, lo que sea, se va a dar cuenta que con un pequeño timón corrige la dirección y va a llevar esa nave, esa embarcación al lugar de destino con un pequeño timón. ¿Por dónde? Dice, el que las gobiernas quiere. Con ese pequeño timón las lleva donde quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Puede hacer
ese miembro tan pequeño puede hacer un desastre, grandes desastres. Y vamos a ver por qué. Dice, cejaste grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego con un fósforo. Tenemos en la provincia de Córdoba muchísimos antecedentes, hermanos, dentro de toda la República Argentina, el sur también, de incendios, hermanos. El año pasado pudimos ver con nuestros hermanos ahí de Estancia Vieja, Silvia y Carlos, un incendio que llegó muy cerca a la casa de ellos. Y grandes incendios, dotaciones y dotaciones de bomberos, hermanos, trabajando para poder combatir esas llamas. Era algo impresionante. Y todo, ¿cómo habría comenzado? Con un pequeño fósforo, con una colilla de cigarrillo. Hasta el día de hoy hay publicidades y publicidades que animan y exhortan, enseñan a tener mucho cuidado, hermanos, en dejar algo, una llama, una brasa, un cigarrillo, una colilla, un fósforo, una botella de vidrio. Puede provocar un fuego pequeño y se hace grande. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Fíjese el peligro que hay en nuestro cuerpo. Una lengua, ¿qué daño puede hacer? A veces yo he escuchado decir, es preferible una corrección, un cachetazo, vamos a poner entre comillas, que una palabra que puede herir mucho más. ¿Cómo se puede herir con las palabras? Se puede enseñar, se puede corregir, pero se puede herir y se puede provocar una herida muy profunda. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Fíjese todos los problemas que puede provocar la lengua. ¿Cómo está su lengua? ¿Cómo está su lengua? Está bendiciendo. La Biblia, la Torá me dice que yo tengo que en mi lengua, en mi boca, hay poder. ¿Para qué? Para bendecir. Hemos escuchado y hemos corregido muchas veces a los padres cuando les dicen a los hijos tonto, estúpido, ¿cuántas siempre vas a ser el mismo burro? Y se está soltando, hermanos, una palabra de maldición para nuestros hijos en el matrimonio, para el esposo, la esposa, para nuestros nietos en el trabajo, los compañeros, los amigos, lo que sea. No tiene noción la persona de la importancia que hay en nuestras palabras. La Biblia dice que estamos para bendecir, pero también podemos maldecir con nuestra boca. Hablar mal, eso quiere decir maldecir, hablar mal, o bendecir, hablar bien. Nosotros estamos puestos para bendecir, porque dice toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Escuche, todas las bestias se las puede, al hombre le ha dado el don, el talento, la actividad, la orden de sojuzgar la tierra y los animales. Ahí en Génesis, en Bereshit lo podemos ver. Pero, acá hay un pero, estoy en Santiago o Jacob capítulo 3 versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno. Miren las características de la lengua. Dice, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, como una serpiente sería. Lo peligroso que hay serpientes altamente venenosas. Lo compara, dice, con un veneno mortal en la lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Fíjense, Santiago, hermanos, hace aproximadamente más de 45 citas que está citando, nos está trasladando a la Torá, a la Tanaj, al Antiguo Testamento, como lo conocemos.
¿Por qué? Porque dice, nos habla, ¿cómo podemos bendecir a Dios, levantar las manos, ir a la iglesia, tener una buena Biblia, hacer estudio y qué sé yo cuántas cosas? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos al hombre. Juan va a decir, ¿sabe qué va a decir? Que si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no lo vemos, pero decimos, amamos a Dios, y no amamos al hermano, al prójimo, al que tengo más cerca, soy un mentiroso. Eso dice la Biblia, que soy un mentiroso y la emet, la verdad, no está en mí. Y soy un mentiroso. ¿Hijo de quién? Del padre de mentira. Jesús dijo, Satanás, el adversario, el ladrón, el padre de mentira desde el principio, desde el Bereshit, ha sido homicida. No vino a otra cosa, dice Juan 10:10, el ladrón no viene a otra cosa sino hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Mesías. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos, los hombres están hechos a semejanza de Dios. Nuevamente, vamos a Génesis. ¿Cómo lo hizo el Padre, el Eterno, el Creador? Tomando polvo de la tierra. Dice, hizo lodo y sopló el hálito de vida.